Señoras, señores, ¿qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a la prórroga. Es 2 de junio, vamos a hablar un poquito de fútbol, después de balonmano. Felipe Rollo, muy buenas. Chema, muy buenas. ¿Has leído, Felipe, lo que acaba de poner larejo.com? La que estaba leyendo ahora en el visto? móvil, que por fin viene el nuevo entrenador, Unai Medina. Teníamos dudas después Mendía, de... la Unión Mendía, a la Unión Deportiva Logroñés. Que después del ascenso del Teruel ayer, pues a mí me quedó la duda de que si igual apostaba otro año más por seguir allí en Primera RF, pero bueno, ha elegido venir a Logroño y nada, bienvenido. O sea, que nos traemos de Teruel, Chema, al director deportivo y al bueno, entrenador. El director deportivo ya está trabajando al menos desde finales de mayo. En el caso del entrenador, es la gran apuesta, por lo que yo sé está totalmente cerrado. Es más, tenían previsto anunciarlo ya, pero al final el Teruel ascendió ayer en Soria y esa urgencia por anunciar y por dinamizar la actualidad del club después del fiasco de la temporada, bueno, pues al final hoy en Teruel hay una serie de actos, instituciones, ponerle el pañuelo, la bandera o la bufanda al Torico, etcétera, etcétera, pero vamos, la idea que barajan en el club es anunciarlo en las próximas horas y que esta misma semana, no te voy a decir que se ponga a trabajar físicamente, porque lógicamente se merece unas vacaciones, descanso, ¿no? Pero que sí va a empezar a trabajar de la mano de Quique García, o ya están trabajando, no lo sé. Eso es evidente. Era el entrenador que quería Quique García. Cuando estuvimos en la rueda de prensa del 22 de mayo, lo único que se me hizo decir era que era un gran entrenador. 2 veces lo dijo, ¿verdad? Y como decía Felipe, es cierto que tiene una oferta de renovación del Teruel para la próxima temporada. Y salvo que esa oferta cambie, entiendo que hacía mejor. Unai Mendía va a ser el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés a partir del 1 de julio oficialmente. Hombre, buen bagaje lleva, por lo menos en el Teruel. Sí, no, y bueno, y como ayudante de Iraola también ha estado en el Rayo y luego ha estado en más equipos con él y hasta que dejó de... Estuvo también en Sudamérica con Beñat San José. Ah, sí. Allí, bueno, de hecho en el año 22 fueron por 3 años. Con Beñat San José, que es el que fichó, el que lleva ahora Leibar, ¿no? Sí, el entrenador, sí. El entrenador de Leibar. En el 22 firmaron por 3 años él como segundo, exactamente, no sé si ha estado los 3 años o no, porque antes, como dices, había estado con el Rayo Vallecano, con Iraola, y de hecho aquí estuvo con el Rayo Vallecano como segundo entrenador de Iraola en la temporada que no de Puerto Años estuvo en segunda división, ¿no? Y bueno, pues luego sí que es cierto que llegó yo creo que esta es la primera experiencia como tal, por sí solo, la de Teruel. La de Teruel, sí. ¿no? Y lo cierto es que al equipo le costó arrancar, pero luego ha hecho una segunda vuelta espectacular. Fíjate, está mirando datos porque se sentó en el banquillo de las Lagunas con Sergio Rodríguez en el banquillo local, ¿no? Y en aquel momento Sergio Rodríguez alabó profundamente el juego, la filosofía y la idea de fútbol de Unai Mendía. Y es curioso porque, mira, después de aquel partido que empataron a 0 el 25 de enero, la Unión Deportiva Logroñés era tercera con 36 puntos y el Teruel era octavo con 28. Y mira cómo acabó la temporada. A mí me parece un buen entrenador. Sí, la verdad es que, bueno, por lo menos la segunda vuelta de todo ha sido espectacular. Ya aquí hemos hablado 20 veces, el Teruel, ojo con el Teruel, ojo con el Teruel. No llegó, si hubiera durado la temporada, con 3 partidos más, se mete arriba. Pero luego ha demostrado que en Soria pues, penalti en el 93 o 94. De ¿no? penalti. No, además, penalti dudoso, además, ¿no? Es la segunda vez, la segunda temporada consecutiva que le pasa al Soria, al Numancia, que se despide del ascenso en el último segundo. Hombre, para el Numancia es un varapalo tremendamente importante porque había apostado una vez más por un proyecto potente con Aitor Calle. Mira, ahí está Unai Mendía, ¿eh? Por claro, si hay alguien despistado en casa. Y yo creo que si hay una forma cruel de despedirte de un ascenso es en casa, con el campo lleno, en el tiempo de descuento. El 0-0 le valía. El 0-0 le valía a Numancia para ascender. Hubiera jugado la prórroga, ¿no? La prórroga hubieran jugado. Sí, porque estamos hablando de que era un segundo contra un quinto. Cajas de penalti. Es que se nos olvida que el Teruel, siendo quinto, ha ascendido. Es el único quinto, yo creo, que ha ascendido, ¿no? Y es claro, al final es tremendamente duro. Por cierto, un partido que me sorprendió ayer, el del Numancia, que no jugó Johnny. Ah, no jugó, ¿eh? ¿Estaba lesionado o tocado? No, jugó en la ida, pero en la vuelta ha puesto por otro, creo que por Carlos González, si no me falla de memoria y tal. Me sorprendió porque ha sido también un jugador importante
A lo largo de la temporada, sí. Pues en Numancia un año más en segunda red. Y el cacereño que le metió 5 al Antequera. Al Estepona. Al Estepona, digo, al Antequera. Al Estepona. Sí, no, y el Avilés 4 ha ascendido con un 4-0. El Avilés ha hecho un playoff tremendo, ¿eh? El Sabadell aparece por ahí, que fíjate, a última hora de Rubén Martínez, os lo recuerdo. Sí. De Rubén Martínez, que juega allí. Sí, quiere decir que eliminó a Eibar y ahora se ha cargado a Lucan Murcia, que es otro de los equipos potentes de la categoría, al menos a nivel económico. Bueno, pues veremos a ver lo que depara, pero lo cierto es que tanto Unai Mendía como Quique García tienen muchísimo trabajo por delante, porque se van a encontrar con una plantilla que en la que no hay jugadores, salvo lo que hemos hablado otras veces. La semana pasada conocíamos Pablo Badilla y Ugarte con contrato, lo que no significa... Bueno, que van a seguir porque tienen contrato. Porque los contratos en el fútbol son... Pablo Badilla tiene contrato hasta el 1 de julio del 27 y en el caso de Antonio Ugarte hasta el 1 de julio del 26. Pero bueno, es que en el fútbol no se puede decir absolutamente nada porque llega un director deportivo nuevo, un entrenador nuevo con ideas diferentes. Estoy convencido que algún jugador va a llegar de Teruel. De hecho, ya estaba viendo una cuenta que habla mucho de esta categoría, que la de Cazurreando en redes sociales, que habla de la llegada de Joseba, lateral derecho del Teruel a la Unión Deportiva Logroñés, y también ya da por hecho también la llegada de Quique García, que es una obviedad, y la de Unai Mendía, ¿no? Entonces veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué decisiones se toman. Ugarte y Bobadilla tienen contrato, en principio siguen en la Unión Deportiva. Y de los 6 Logroñés. que había ahí pendientes, 3 ya se van, y los 3 no, Daza Yo sinceramente creo que los 3, yo creo que Iñaki va a seguir. Porque él quería seguir, le faltaba, digamos, abrir la puerta y el club se la ha abierto. Tiene oferta de renovación, Iñaki. Además es una cuestión que depende exclusivamente de Félix Revuelta y eso lo sabe el director deportivo. Pues entonces... Porque me imagino que el director deportivo es el que ya está consensuado con él el tema de los 3 ofrecimientos, o sea, que hubieran querido ser 6, pero 3 ya lo han denegado. Yo creo que el director deportivo se ha amparado en los informes que hay dentro del club, porque al final lleva 4 días y no da tiempo ni para calibrar si la añada del 2016 es fantástica. Pero algo conocerá, ¿no? Me imagino. Hombre, evidentemente, imagino que a lo largo de estos días, imagino que ha hablado con Sergio Rodríguez, ha hablado con Eduardo Valdovinos acerca de la cantera, que son los máximos responsables, y entiendo también que la dirección deportiva de Carlos Las Heras habrá dejado informes. Lo que es evidente es que en la propuesta de renovación que ha hecho el club hay una clarísima apuesta por la cantera, es decir, se ofrece a Alex Daza, que ya no es sub-23, renovar, es un portero que se ha criado de alguna forma en la cantera, se ofrece Iñaki Sáenz, que está por encima del resto, y se ofrece a Curro Bonilla, que es un futbolista en los que los regentes deportivos confían mucho, que lleva 4 o 5 temporadas en el club y que sigue siendo sub-22, que es un dato tremendamente importante, porque los jugadores que cuando pasas de sub-22 a sub-23 tienes muy difícil continuar. Y en el caso de las otras 3 ofertas de renovación estamos hablando de Ricky de Moraes, que ha dicho que no, tenía que decir que no. ¿Que se va al Valladolid? Tenía que decir que no. Pablo Arnau, que no sabemos dónde aterriza, y... Ahora decían que en el filial del Girona, ¿no? Sí, y Iván Garrido, que han hablado de muchas cosas, han hablado de la opción de ir a Marbella, han hablado de la opción de ir al filial del Alavés. Bueno, pues yo creo que es un chaval que, en el caso de Iván, que es trabajador, es disciplinado, tiene claro que quiere ser futbolista, igual no tiene las condiciones cualitativas de otros jugadores, pero yo creo que a Iván Garrido le va a ir bien. De todas maneras, en la falta de oferta a otros jugadores que se van, a pesar de la pésima temporada, hay alguno que me sorprende. Sí, por ejemplo, Felipe. Pues, por ejemplo, Madrazo. Madrazo y Quique Rollo principalmente, los dos. Pero Madrazo también... En el caso... De Quique Rollo has hablado a lo largo de esta semana, que no son formas, a un chaval de casa, bueno, un hombre hecho y derecho ya, con la experiencia, con el buen rendimiento que ha dado, un puesto que tampoco, que seguía estando bien cubierto, con Daza y con él, si Daza se hubiera quedado, pero no sé si la apuesta del club es darle más oportunidad a un portero joven como Daza, que ya no es sub-23, y fichar a otro diferente también para competencia, pero no sé. Pero lo de Madrazo también me ha sorprendido. Mira, en el caso de John Madrazo,
en los 2 años que ha estado en la Unión Deportiva Logroñés ha sido un jugador importante, tanto dentro como fuera del campo. Pero John Madrazo ya, desde el primer día que llegó a la Unión Deportiva Logroñés, se advirtió, y el Madrazo tiene aprobadas unas oposiciones de bombero. Sí, pero a las que se puede incorporar cuando él quiera. No sé Y si su cuando él deseo quiera, era cuando llamen, continuar pero jugando. ese que siempre ha dejado, estos 2 años ha dejado la puerta abierta, que si le llaman, Sí. él deja el fútbol. Ya. Lógicamente, yo creo que tendrá 32 años aproximadamente. Y es cierto. Entonces, no sé si han hablado en este sentido o no, no lo sé. Que yo sepa, no han hablado con los jugadores a los que no se ha ofrecido, no se ha hablado. Y bueno, pues es una práctica habitual en el fútbol que no se hable, ¿no? Ha debido hablar Ahora con bien, a través de los representantes, ¿cómo se ¿no? hace Sí, esto? a través de los representantes, sí. Ahora bien, yo creo que en esta vida hay jugadores y jugadores. Y ahora vamos al caso que a mí me ocupa, ¿Qué como es? a ti, que es Quique Quique Rollo. Rollo. Quiero decir, porque este club, la Unión Deportiva Logroñés, es tremendamente especial. Es capaz de meter 14.000 personas en un partido de promoción, es capaz de generar una ilusión y una expectación enormes, es capaz de atrapar a la gente joven que se incorpora al mundo del fútbol, a chavales, y es incapaz de generar referentes, y cuando los empieza a generar, los devora. Y ese es el caso de Quique Rollo. Quique Rollo era su segunda etapa en el club, llegó muy jovencito, con 18, 19 años, siendo sub-23, con lo cual era un caramelo, como son todos los sub-23, y ahora han decidido no renovarle. La decisión de no renovarle es legítima, tú puedes decir renovar o no renovarle. Pero detrás del futbolista está la persona o antes del futbolista está la persona. Entonces, hay jugadores que necesitan otro tipo de comportamiento por parte del club, como Iñaki, como Miguel Martínez en su momento, o como otros jugadores, digamos, que han creado algo en torno a su figura y en esa unión que han tenido con la Unión Deportiva Logroñés por muchas temporadas. Es cierto que solo ha estado 2 temporadas, pero para mí ha dejado un enorme pozo. Y creo que al menos si tú no cuentas con él, lo mínimo que puedes hacer es llamarle para decirle que no cuentas con él. Y se ha enterado a Lo través de su mínimo. representante, Es ¿no? decir, yo Chema? tuve la oportunidad me sorprendió que no le ofreciera nada, y luego tuve la oportunidad de oíros a ti y a él, con nuestro compañero Julio Carpintero en Onda Cero, que no podía hablar porque estaba llorando. Pero que eso era el viernes y lleva llorando desde el martes, por la noche en casa. Digo, vale, es un varapalo. Él quería seguir aquí. El dinero no iba a ser problema. No iba a ser problema, porque ya se está hablando que es que si cobraba mucho, que si no. El dinero no iba a ser problema porque lo tenía claro. Él quiere seguir aquí. Y es más, no tiene ninguna intención de mover la casa familiar. Quiero decir, entonces, al menos, oye, le llamas y tal. Sí que es cierto que en las últimas horas me han comentado que el viernes le llamó Sergio Rodríguez. Imagino que otros pueden decirle que está en su casa, que tiene las puertas abiertas, que etcétera, etcétera. La decisión, Pero eso se hace antes, Chema. la decisión, no sé si quién la toma, entiendo que la toma con los informes que hay Quique García. Ahora bien, entiendo también la apuesta por Daza, pero ya me llama mucho más la atención que la idea del club es firmar un segundo portero senior. Entonces, Para este viaje no necesito alforjas. o te traes al portero del Teruel, Sí. Talibi. Igual lo tienen asegurado por el medio ¿me entiendes? del nuevo Que te director diga el Teruel deportivo. porque lo conoces perfectamente. O cualquiera que tenga ya O cualquiera que tenga predilección por confianza. esta gente. Sí. Con lo cual, Hombre. como tú dices, para este viaje no hace falta Y alforjas. sobre todo sin tener la conformidad de Alerdaza, porque dices, mira, es que Alerdaza todavía no ha contestado. El Alex Daza ya el año pasado se quería pensó ir. mucho renovar. Sí, por eso. Claro, se pensó mucho renovar porque está en una edad difícil, era su último año sub-23, que si no juegas tienes un problema y que esa parece una tontería, pero el año que eres primer año senior, salvo que hayas jugado mucho, tienes muchos problemas para encajar en equipo, porque los clubes de esta categoría dan mucha importancia a la licencia senior y a la licencia sub-23. Entonces, bueno, pues veremos lo que pasa. Ya digo, tiene mucho trabajo. Está claro que en esa lista hay una apuesta por la cantera. Me parece bien que se apueste por la cantera, pero espero y deseo que hayan aprendido de esta temporada en la que la cantera ha sido una novedad, pero yo no sé hasta qué punto ha sido Productivo. Sí. productivo. Sí. Y en el caso de Lupu, que yo contaba también con que le pueden Me sorprende también lo de Lupu, porque sí que es cierto que Lupu no ha tenido la temporada que esperaba. Fue una apuesta deportiva y económica importante, pero también es de aquí.
Es un chaval que ha jugado en las categorías inferiores del Villegas, del Comillas, que luego se fue como otros muchos al Alavés, que cuando la gente de aquí se va al Alavés es porque aquí no hay una referencia, que claro. Es que eso se nos olvida, que decir, vamos a ver, pues yo entiendo que sí, que decir, entonces a mí pues Lupu, pues bueno, pues me sorprende que al menos no le hayan hecho una propuesta, ¿no? Pero bueno, nuevo entrenador, nuevo director deportivo, sí, pero mucha nuevas gente ideas, nueva, Chema. Hay que ver lo que pasa. Yo el día que le escuché a Quique García me agradó lo que escuché porque entendí cómo veía la categoría, que no es una categoría glamurosa, sino que es de mono azul, de obrero. De barro, ¿verdad? Pero luego sí que siento que me chirrió el tema de la cantera, porque la cantera no la conoce por resultados y luego pues, al ver la lista pues está clara cuál es el concepto que tienen. Además no hay que olvidar otra cosa, el equipo va a tener menos presupuesto, hablo de una plantilla corta, pero las plantillas al final no son ni cortas ni largas, pueden ser cortas en jugadores que cobren dinero, pero al final van a ser 22, 23 jugadores porque se van a completar con el filial. Y otro futbolista que también me parece interesante. Y con alguno del juvenil que pueda ir directo, ¿no? Sí, y algún jugador que va a ir al Nasara cedido también, esta temporada. ¿Quién te ha sorprendido también? ¿Qué ibas a decir? ¿Algún jugador más? Bueno, pues ahora es que no me va a salir el nombre. De centrocampista, para mí el mejor centrocampista que tiene el equipo porque ha hecho una temporada muy Caballero. Caballero. Ahí parece un futbolista espectacular, profesional, del día a día. Me ha sorprendido, pero bueno, es que al final... yo no, ni decido, ni pincho, ni corto. No, claro. Yo expreso lo que veo y ya está. Al final, al que hay que pedir cuentas el 30 de junio del 2026, es a ellos. Si son satisfactorias, todo será felicidad. Y si no, pues empezaremos a ver dónde nos hemos equivocado la por pregunta tercer año es consecutivo. Si esa decisión de no contar con nadie, porque cuentas con los que no tienen más que obligación y ofrezcas a... ¿es del propio director deportivo, consensuada con él, o es ya sobrevenida por decir, mira, estoy de estos tíos hasta el gorro, que se vayan todos a la porra? Felipe, ¿Pero hablas de Sergio, por ejemplo? Sí, y de Valdovinos. Escúchame, que son los que mandan en el club. Yo entiendo que esta decisión es del director deportivo. Eso yo lo entiendo. Quiero esperar. Porque pero habrá tenido reuniones con ellos. Yo entiendo, es lo que he dicho al principio, entiendo que hay unos informes que se han dejado de la etapa de Carlos Las Heras y de esa secretaría técnica que tenía con gente haciendo scouting, y entiendo que los informes de la cantera, de quién se puede ofrecer o no, habrán partido del propio del club, y entiendo también que con Sergio Rodríguez habrán hablado, porque al final no nos olvidemos, Sergio Rodríguez es el director general deportivo y es el que ha tomado la decisión de fichar a Quique García y va a avalar todas las decisiones que Quique García. Chema. Habrá algunas que le gusten y otras que no le gusten, pero no, su función no es su función es poner en orden o poner en marcha el proyecto deportivo nuevo, y la primera piedra es el director deportivo. A partir de ahí entiendo que es el director deportivo y el entrenador quien decide la composición de la plantilla, siempre dentro de unos parámetros económicos que marcará Sergio o marcará el propio Félix Revuelta, a través, digamos, de la persona que lleva más el día a día de las cuentas, que es Juanjo Guerreros. Pero es evidente que tú ves la lista y ahí hay una clara influencia del club, que por otra parte es normal. Para mí el secreto de toda esa historia es calibrar. Porque claro, cuando el 22 de mayo él estaba hablando de la cantera, de la camada del 2006, es cierto que creo que pasan como 8 jugadores del Juvenil División de Honor, aproximadamente. Pueden ser 7, pueden ser 9, por ahí anda la cifra. Que ha hecho un temporador espectacular de la mano de Toño Jubera, que si uno es calidad y uno es a Toño Jubera en el banquillo, no me sorprende para nada, y no me quiero olvidar de Jesús Dulce en la temporada anterior, porque Toño Jubera es primero una persona extraordinaria y luego un grandísimo entrenador, al igual que Jesús Dulce, y que maneja los grupos de chavales de forma maravillosa, ¿no? Claro, si tú pasas 8, promesas hay overbooking, y hay jugadores a los que tienes que dar salida, algunos les dar salida para la primera plantilla, pero como dijo Quique García, que se ganen el puesto y que derriben ellos la puerta, no se la vamos a abrir de par en par, como se ha hecho este año con algún jugador, que le hemos abierto la puerta de par en par y le hemos dejado en el primer equipo en vez de mandarlo de retorno al filial. ¿Y le has puesto la mochilita esa de la que hablabas? No, ya la mochila. Hay jugadores que han con la mochila, pero hay otros que le hemos abierto la puerta de par en par, la han atravesado, pero cuando ya estaba la mente en otro lado. Igual hubiera sido mejor bajarlo al filial. Pero por ejemplo, ¿no? Es decir, y entonces, a ver qué pasa. Y luego hay jugadores seguro que van a ir al Nasara. De todas maneras, es que te lo pregunto esto y lo comento porque suena
un poco con el desastre de la temporada que ha terminado, el decir, bueno, es una manera de demostrar que Las Heras metió la pata hasta el Cornejón y que no hay nada aprovechable de lo que hizo él con los fichajes, que han sido un fracaso total absoluto. Todos, pero todos, entre comillas. Yo creo que algo habría más aprovechable, ¿no? Como los que hemos comentado, ¿no? Porque todos... Seguramente sí, pero fíjate, yo creo que al final es una ruptura, pero esto ha pasado el año que el equipo baja de Primera Federación, o sea, de Segunda Federación a Primera Federación. Bueno, más o menos se mantiene la historia, pero luego al año siguiente hay una ruptura total, ¿no? Aparece... Bueno, ¿y qué año no ha habido ruptura? Porque aquí continuidad... La etapa anterior de Sergio Rodríguez... Cuando se ascendió. En el banquillo, cuando se ascendió, y con Carlos Las Heras el proyecto fue a 3 años. Y se renovaron prácticamente 14, 15 jugadores de una temporada para otra y se apuntalaban aquellos puestos en los que quizá... Como hacen todos los clubes normales. Ahora bien, aquí quiere decir, esto es muy sencillo, hay tal urgencia por ascender que si al final de temporada no hemos ascendido, limpiamos todo. ¿Y esa es una buena solución? Para mí no, pero esta es la urgencia que marca el fútbol y en este caso el club. Mira, no sé si se dará el caso que no, pero la semana que viene juegan Barea y Ollonesa. Después del 0-0 de ayer. Después del 0-0 de ayer. Si la Ollonesa el Barea acaba ascendiendo a Segunda Federación, 16 años después, el club del que nace la Unión Deportiva Logroñés va a estar en la misma categoría que tú. Y él solo habrá ascendido una categoría. Bueno, ninguna, porque fue en Segunda B. Y esto no es ni Segunda B, esto es más una tercera que una Segunda B. Sí. Una tercera de muchos años. O sea, y es una reflexión que también tienes que hacer. Es cierto que se ha mejorado muchísimo la cantera, que se ha mejorado mucho en las instalaciones, pero yo insisto mucho en estos proyectos. La trastienda puede estar llena de oro, pero si tú tienes hierro en el escaparate, nos quedamos con la imagen del hierro. Y eso es así, y yo coincido que yo creo que hay futbolistas a los que quizá les puedes haber ofrecido la renovación. Que vamos a ver, que además el fútbol está todo inventado. Si tú no quieres que un jugador no siga, le ofreces una renovación a la baja y punto. Sí, pero es que es curioso, pero los vecinos, la sociedad está en el mismo plan, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque... Yo creo que hasta hasta la última semana de este mes no se va a empezar a mover de verdad. La sociedad ni ha comentado nada de posibles renovaciones. Sabemos de algún jugador que se marcha porque se está despidiendo, sí, pero poquito. No se sabe mucho. Yo creo que, vamos a ver, por un lado yo creo que hay cautela, por otro lado hay jugadores que pueden estar aún, bueno, ya de esas categorías no, porque están las competiciones cerradas, pero bueno, que habrán dicho, oye, me lo tomo un tiempo, no tengo prisa, y para mí luego hay un elemento que es tremendamente importante. Yo creo que hay que esperar a saber qué 9 equipos ascienden de tercera división. Porque puede ascender un navarro, puede ascender un rojano, puede ascender un vasco y puede ascender un aragonés. Ahora mismo hay 18. No, ahora hay 20. Hay 20. Es decir, o sea, en el mejor de los escenarios te pones en 20 equipos. Para aspirantes al grupo actual. Pero es que te puedes poner en 23, si no me salen mal las cuentas. Pero yo creo que eso se soluciona igual con lo que comentamos de los aragoneses. Sí, pero escucha, los aragoneses son 4, ¿eh? Son 4 ya. Tienen fuerza. O sea, que igual, quiero decir, que Aragón está el Ebro que ha subido, está el Aragón, está el Barbastro que se ha salvado. ¿Y el Utebo? Y el Utebo. Y el Egea. Y el Egea, 5. Y menos mal que ha ascendido el Teruel, si no hubieran sido 6. 5 es ya y el que pueda ascender. ¿eh? Ojo, quiero decir, los vascos, también Real Unión, Sestao y Amorebieta. Ojo el grupo que se te queda. Más el Alavés B. No, pero digo, estos 3 que se incorporan. Sí. Se incorporan. Y luego están los 4 riojanos, que podrían ser 5 si ascendiera el Barea o la Ollonesa. De esa ecuación puede salir, si quieren mantener este grupo, puede salir los navarros. ¿Los navarros que estaría el Tudelano? O sea, Tudelano, la Motilvera. Y el que pueda ascender de tercera. Podrían salir, pero los navarros ya saben que no es algo escrito, pero hay una especie de pacto que juegan normalmente siempre con los vascos, ¿no? Pero más allá de la composición del grupo, si se repitiera este grupo, en parte es un formato
es mucho más duro que el de este año. Hombre, no tiene Muchísimo más duro. Si es que este año era la clave. Y luego, Y lo dijimos desde el primer y luego momento. el Numancia, Numancia va a defender otra vez jugar aquí, por una cuestión económica. Claro. O sea, que decir, que salvo el grupo andaluz, la UDL ha ido a Galicia, ha ido a Cataluña, ha ido a Mallorca y ha ido a Extremadura, me parece, ¿no? Y no sé si a Castilla, sí, a Tomelloso creo, no sé si ha ido también. O sea, que decir, ojo, porque yo creo que en ese sentido también es importante tener pausa a la hora de hacer la plantilla, porque no se juega igual en un grupo que en otro, aunque en su momento dijera Quique García que lógicamente no iba a haber un entrenador andaluz porque querían un entrenador que conociera el grupo. Ahora bien, ¿cuál es el grupo? Sí, es el grupo. Espérate, en principio el grupo norte, en principio, bueno, el grupo norte, este. Sí, eso es Pero- lo que se... Claro, es que, y qué decir, al final es que lo de la tercera división es tremendo. Es que este fin de semana, que ya estamos a día 7 o así, se juega el partido de vuelta, pero es que luego quedan 2 eliminatorios más. Es que te pones en el 22-23 de junio, por eso te digo que hasta final de junio no se va a saber a ciencia cierta cómo queda el grupo o cómo quedan los 80 equipos. ¿Se sabe la fecha de la asamblea ya, que es donde se decide al final la composición? ¿No? Pues No está bien. yo imagino que será la última semana de junio O la primera de de julio. julio, porque yo calculo que los equipos de segunda federación, sobre todo en el caso de la Unión Deportiva Logroñés o el Alfaro y también el Nasara, que han acabado muy pronto la temporada, y la Sociedad Deportiva Logroñés la ha acabado 15 días después, yo entiendo que en la semana del 16, 14, 17 de julio empezarán las La pretemporadas. pretemporada, sí. Sí, Suelen hacer 6 semanas. La liga empieza a finales de agosto, por O- ahí, o ¿no? el O primer fin de primer semana de de septiembre. Pero bueno, me da igual. Es igual. Eso que me da igual el 15 Para el 20 de de julio para el que el 20 de 19 o el julio 20. están en Yo creo que marcha. para el 20 de julio estarán todos en Pero lo que dices, si funcionamiento. Náxara y Iones se llegan hasta el final, La es que te incógnita plantas a es final de junio. saber con cuántos jugadores empiezan, tanto la sociedad como el... Porque el Nasara me imagino que tendrá continuidad absoluta con lo que es ese club y sabiendo que no se vuelven locos Y yo, tampoco. yo creo que en la sala se va a nutrir de bastantes jugadores de promesas también, ¿no? de De hecho. promesas, ¿Y el Alfaro? que además El Alfaro tiene su coto ahí Sí. En la Ribera de la Navarra. Ribera Sí, Navarra, y ahí se mueve bien, se ¿no? mueve muy Ahí bien. se mueve. Sí, Se sí, mueve. si mañana el Alfaro fichase a un entrenador de Vitoria, estarían muchos jugadores a la vez. Es que lo que ha pasado históricamente en el Aro. Pero Calahorra, Alfaro, los equipos de esa zona miran mucho hacia Navarra, y de hecho Gurría fue en su momento un jugador destacado de calidad del Alfaro. La comodidad Y de desplazamientos para sí, sí, entrenar. siempre había, de la para- Ribera siempre había 1 o 2 coches que venían Con 5 de jugadores. Navarra. El ¿no? Y Alfaro hasta pescará alguno en Calahorra seguro, no sé ahora, pero seguro que alguno Sí, caerá. ahí va a depender también del potencial económico del Alfaro, porque el Calahorra estaba pagando muy bien. Luego ahí dependerá también un poco de la fuerza que haga el Tudelano, que es siempre un misterio a la hora de empezar Sí. la temporada, qué presupuesto va a manejar, Sí, porque sí. hay, como es un mundo tan oscuro lo del Tudelano de las últimas temporadas con los argentinos y las compras y todos los líos, pues Y luego porque el Calahorra va a Tudelano mantener- es el que maneja ahí el cotarro a la hora de Luego la fichajes. idea que tienen en Calahorra es la de mantener un presupuesto muy alto para tercera división. Joder, Claro, porque querrán ascender. para ascender en tercera división no creo que necesite Felipe, tanto desorbitado. presupuesto. Dicho queda. Vamos a hacer una pausita breve para la publicidad y volvemos enseguida.